Muy buenos días. El día de hoy cuento con la presencia del señor Frei Pascagasa, quien nos va a ayudar muy amenamente en esta conversación que vamos a tener, el cual vamos a tratar un tema muy álgido por sí, de lo que es cómo se manifiestan estas tendencias políticas en el continente americano, cómo pasamos de izquierdas, de derechas, de centro, y pues él desde su punto de vista nos va a manifestar desde su criterio, nos va a dar su punto de vista y pues ya vamos a dar inicio a esta entrevista. Muy buenos días, Freddy. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, Alcides, muy buenos días, muchas gracias, me encuentro muy bien, pues dispuesto de pronto a responder en la medida de lo posible las inquietudes que usted tenga a bien hacerme. Bueno, Freddy, empecemos. Cuénteme, Freddy, ¿cuál es su profesión exactamente? Sí, Alcides, yo como profesión soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, Freddy, desde su punto de vista, hemos visto estos cambios en Latinoamérica, más exactamente en Brasil, Argentina, Chile, uno muy fuerte en Estados Unidos con Donald Trump. ¿A qué se deben estos cambios tan bruscos en la política? Bueno, digamos que como primera medida, digamos que cabe resaltar de pronto que las izquierdas en América Latina, digamos, su experiencia a nivel de elecciones, a nivel de consolidación como plataforma política, pues digamos que estuvo restringida más o menos hasta la década de los 80. Digamos que tiene, digamos, asidero en las políticas de la Guerra Fría, del anticomunismo. Entonces podemos ver que los planes de Estados Unidos a través de la CIA y sus equipos de inteligencia implantó o ayudó a implantar dictaduras de corte, digamos, de derecha, dando golpes militares en gobiernos como el argentino con Videla, el chileno con Augusto Pinochet, en Paraguay Alfredo Stroessner, en Brasil, pues digamos que sería una dictadura muy larga. Entonces, digamos un poco ya a partir de pronto de bajar un poco este tema de la Guerra Fría, pues digamos que con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, digamos que hubo una apertura política en la que las organizaciones y las plataformas políticas de izquierda pudieron empezar a emerger, a consolidarse. Entonces, digamos que otro punto que, digamos, que hace que los gobiernos de corte centrista o derecha también hayan perdido cierta capacidad o hayan entrado en disputa más fuerte en igualdad de condiciones con las ideas de centro, centro izquierda o izquierda, tiene que ver con el consenso de Washington. Consenso de Washington, digamos que traza políticas económicas como, digamos que la regulación mínimo, la intervención mínima del Estado en las políticas sociales. Esto quiere decir, digamos que comenzó la venta y la privatización de empresas públicas, de servicios públicos, privatización de la educación, privatización de la salud. Esto hizo que, digamos, que estos modelos erosionaran y dieran espacio a contrapartidas y argumentaciones y plataformas políticas de la izquierda, como de pronto podemos ver en Chile el Frente Amplio, que logró la presidencia de las coaliciones de izquierda a partir de los años 90, que como último correlato, como última experiencia tenemos a Michelle Bachelet. Digamos que de pronto el clivaje o el punto de partida para esa emergencia grande lo que podríamos llamar una deriva o un giro de la izquierda en América Latina se dio a partir del gobierno de pronto de Hugo Chávez, que marcó una impronta muy grande y fue ejemplo para, digamos, otros países tomar como punto de partida este modelo. ¿Listo? Freddy, pero yo voy a entrar ahí. Podríamos decir que, digamos, estos movimientos, digamos, estos cambios bruscos que se dieron hacia la izquierda en Latinoamérica, se desaprovecharon en su momento y la derecha en este momento está aprovechándose de que le fallaron a su pueblo, o es más una percepción. Sí, digamos que como todo partido político promete o genera una expectativa muy amplia dentro del pueblo. Entonces, digamos, entendiendo que la izquierda promete
la emergencia de la clase obrera, de la clase popular, de la repartición más equitativa de la riqueza. Obviamente, digamos que las construcciones políticas tienen sus vaivenes y digamos que sí, de alguna manera procesos como de pronto el venezolano que vemos últimamente con Maduro, de que a pesar de que hay errores propios de la política interna, digamos que también hay factores, digamos, a nivel económico, a nivel de las relaciones internacionales que hacen que la derecha, digamos, en una disputa de ideas, tienda a utilizar toda su propaganda. Digamos que eh, no podría decir que gobiernos como el de Cristina Fernández de Kirchner, de Michelle de Bachelet, digamos, fueron gobiernos que prometieron muchas cosas. Hubo un auge o un buen, digamos, comportamiento de la economía que permitió que hubieran los recursos necesarios para tratar de sacar a mucha gente de la pobreza. Digamos, el gobierno de Lula logró sacar a más de 30 millones de personas en la pobreza, pero ¿qué pasó? Que lamentablemente a partir de la crisis económica del 2008, a partir de la caída del precio del petróleo, a partir de la caída de los commodities, digamos, como factor económico preponderante en estas economías, es decir, economías de exportación de materias primas, dejaron de llegar esos recursos, lo que no permitió que se siguiera con una política de este tipo. Lo que hizo, por supuesto, que la derecha tomara esos no cumplimientos de estas ideas, de estas propuestas, y que la emersión de cierta clase media que siempre pide cosas nuevas, que siempre pide más, hizo que estas políticas de la izquierda no tuvieran, digamos, ya el sustento económico. Entonces podemos ver Bolsonaro. Bolsonaro es un tipo que atacó a la izquierda desde siempre, y digamos en el voto a la destitución de Dilma Rousseff desagravió a los militares golpistas por no haberla matado, sino solo haberla torturado. Digamos que también hay diferencias dentro de las propuestas en los gobiernos. Digamos que Bolsonaro es un tipo que es una derecha más, no sé, más radical o de tipo fascista sin llegar, digamos, de pronto a consolidarse. ¿Por qué? Porque él ha creado una plataforma política de odio a las minorías, a los homosexuales, de un odio a los negros, de un odio a los extranjeros, ¿listo? Entonces digamos que esa es muy distinta de una derecha como la de Sebastián Piñera o una derecha de Mauricio Macri que está más basada, correcto, que está más basada en el corte tecnocrático de las reformas estructurales al Estado, de la venta de las empresas públicas, del financiamiento de la salud y de la educación a través de la recolección, de la estructura tributaria que permita que el Estado haga eso. Bueno, yo viendo en el panorama actual del continente americano, se puede decir, sí, o sea, José ya lo mencionaba fuertemente, que es la política que maneja el gobierno venezolano. Se puede decir que Maduro en este momento es como el gran elector o sea, es como el antielector de América, del continente americano, porque casi todas las campañas políticas que se dieron recientemente estaban marcadas al anti-Venezuela, no nos vamos a convertir en Venezuela, pero casi todas las campañas que se repitieron, somos un ejemplo vivo, Colombia, lo vivimos, pero Argentina, Brasil, ahora se está hablando también de este tema en Estados Unidos con Trump, pero entonces el que está haciendo el gran elector se puede decir que es Nicolás Maduro con el gobierno venezolano. Sí, por supuesto. Cuando hay una nueva plataforma política, es fácil, digamos, evaluar el modelo o la idea a través de un ejemplo vivo. Y como usted lo dice, lamentablemente, Venezuela, por sus errores propios, por las campañas obviamente que adelantan los gobiernos de corte capitalista neoliberal, obviamente han hecho y han fraguado una crisis en Venezuela, lo que por supuesto lo hace blanco fácil de las críticas para hacer la comparación entre decir que la política izquierda o la política socialista no tiene ningún asidero, porque miren cómo está Venezuela. Pero digamos que en la argumentación, en la batalla de ideas políticas, obviamente, digamos que los medios alternativos también podrían decir como un gobierno de corte, digamos, socialdemócrata como el de Uruguay, lo ha hecho también ejemplo vivo con tanto el Frente Amplio liderado en su momento por Pepe Mujica o Tabaré Vázquez, han llegado a consolidar uno de los gobiernos más exitosos en América Latina. Es decir, ese también podría ser
Anti. un punto de clivaje para decir que el modelo sí sirve, pero lamentablemente los ojos de la prensa, que por supuesto está aliada con los grandes capitales, han hecho de Venezuela el blanco fácil. Lo mismo pasó con Brasil. Brasil sacó más o menos al 50 a unos 30 millones de personas de la pobreza y eso nunca se rescata. Solo no, se enfoca la prensa en decir que Lula recibió un apartamento, pero no, digamos, las grandes transformaciones que creó en Brasil y por supuesto lo que se ha agarrado Bolsonaro con los casos de corrupción para deslegitimar una propuesta de corte socialdemócrata, no digamos de izquierda radical, porque él jamás él jamás dijo en su propuesta que ni iba a acabar con la empresa privada, ni que iba a hacer todo, digamos, la distribución y la planificación de la economía a través del Estado centralizado. Simplemente dijo, hagamos una estructura tributaria más progresiva, donde los que tienen más paguen más impuestos y de ahí, digamos, que salga esa bolsa grande para ayudar a que la economía sea más equitativa en su reparto de la riqueza. Simplemente es eso. Pero entonces, digamos que gran prensa capitalista internacional pues hace Juega eco ese de esas papel. cosas, porque digamos que los gobiernos de corte socialdemócrata han sido muy exitosos en Europa, digamos en Europa del Norte, Noruega, Suecia, Finlandia, que son referentes de cómo sin acabar la economía capitalista se puede hacer una sociedad más equitativa. Don Freddy, trayendo este contexto al panorama colombiano, acabamos de vivir también las elecciones, pero estamos viendo que, digamos, el golpe que se viene, digamos, económico hacia las clases medias bajas, con el gobierno, digamos, que actual de nuestro país, también se basó en este tipo de políticas. Digamos, llegaron al poder utilizando esta campaña anti-Venezuela, pero hoy estamos viendo de que la sociedad colombiana, es decir, clase media y media baja, van a ser las más afectadas con estas nuevas políticas, llamémoslas así, neoliberales, ya lo estamos viendo representadas con las marchas estudiantiles, con paros que se avecinan, porque pues son políticas que de una u otra forma afectan a la clase media y que fueron la gran electora en estas pasadas elecciones. ¿Qué se espera para estos 4 años con este nuevo gobierno que tenemos? Digamos que continúa de pronto con el hilo que traen los gobiernos de este tipo, ¿no? Digamos que Santos, a pesar de que se le abona haber sido el gran adalid del proceso de paz, no olvidar que su política económica no salió de los cauces es decir, de privatizar las empresas privadas y de que cada quien se defendiera a través de su propia iniciativa. Obviamente que una estructura estatal no puede funcionar sin una estructura tributaria, sin la recolección de impuestos, pero lo que hay que tener en cuenta ahí es a quién y cómo, en qué proporción se le cobran los impuestos. Digamos que una estructura tributaria progresista se hace en tanto que se le cobre a los grandes capitales, a las grandes rentas individuales impuestos más altos, y lo que uno puede ver a través de los análisis de los expertos económicos es que los impuestos como el IVA no son regresivos, no son progresivos, porque como es un impuesto plano que pagamos cada uno al comprar nuestros bienes de primera mano, entonces podemos hacer la comparación de que una persona que gana un salario mínimo, su aporte a través del IVA de los productos de la canasta familiar puede llegar fácilmente al 30 al 40%, mientras que una persona de clase alta esto no le representa ni siquiera el 1%, es decir, no hay equidad, no hay progresividad en los impuestos, lo que atenta definitivamente contra la consolidación de un Estado de Derecho y de una sociedad pacífica y democrática. Y lo que uno espera es que pues se nota que sintieron el cimbronazo y en la baja de las encuestas de Duque en el último tiempo, la ¿Cierto? popularidad. Entonces lo que uno espera es que vayan a hacer otro tipo de estratagemas para, digamos, tratar de buscar los impuestos a través de otra estructura que, digamos, de alguna maquille cómo se va a atacar a la clase popular, a la clase de trabajadores de este país. Y digamos que uno no espera que esto vaya a cambiar en el mediano plazo, ni mucho menos, que porque los electores básicamente son los empresarios y los grandes terratenientes de este país, que lo eligieron para eso, para que salvaguarde sus intereses y los impuestos que le cobre sean mínimos. Ok, Freddy. Bueno, estamos llegando al final de este conversatorio con Freddy Pascagasa. Don Freddy, quería ya preguntarle un ámbito más entre entrevistador y entrevistado. ¿Cómo se sintió
cómo se sintió dándonos este punto de vista. Quisiera también que enviara un mensaje a los jóvenes en especial y no sé, de antemano le agradezco el espacio que me brindó y por favor despídase para nuestros Bueno, oyentes. Alcides, muchas gracias por la entrevista. Digamos que siempre estamos atentos a debatir estas ideas de, pues, de lo que pasa en nuestro país y en nuestra sociedad, que es importante, que nos vincula a todos desde cualquier punto de vista. Y pues también quiero decir que felicito, digamos, a estas nuevas juventudes que a través de las marchas, a través de, digamos, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de agricultores, de campesinos, siempre se han mantenido, digamos, en pie de lucha, no dejando que sus intereses sean por debajeados y sean esquilmados. Entonces felicito a todos los estudiantes que a través de las marchas han hecho retroceder algunas de las políticas más retardatarias en términos de la educación pública y de la defensa de los intereses de todos los colombianos. ¿Usted Entonces, cuando fue estudiante salía a marchar por... sí, sí, claro, por supuesto, digamos que uno vinculado a este tipo digamos, vincularse a la universidad pública, es la universidad de todos, por la cual y gracias a ella pude terminar mi carrera, porque yo, digamos que soy una persona que no contaba en ese momento con los recursos económicos y hoy gracias a la universidad pública porque me permitió conocer la realidad de este país y aportar desde mi conocimiento al esclarecimiento de algunas ideas que nos aporten a todos los colombianos para, digamos, bosquejar un panorama crítico y saber qué debemos pensar, cómo debemos ser críticos ante todo este tipo de ideas que se nos venden a veces y que lamentablemente por el desconocimiento o la ignorancia de algunos de los colombianos nos meten gato por liebre y elegimos siempre a los mismos que nos tienen en esta situación desde hace décadas. Entonces, felicitarlos por esas grandes marchas y grandes cosas que se están haciendo. Bueno, esta fue la apreciación de Freddy Pascagasa. Damos por terminada esta entrevista. Freddy, muchas gracias por el espacio. Bueno, a ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, agradecido y hasta una próxima oportunidad.